presentado Pedro. Y bueno, lo que pretendo un poco más que ir a cosas técnicas es que me vayáis vosotros preguntando lo que creáis conveniente de lo que es el programa ALCE en general, y en particular conozco las dos ALCES, la de Australia y la de Países Bajos, son las dos que conozco bien. Por ahí veo que está Juan Pedro, que me parece que es Juan Pedro el que fue director de la de Inglaterra, y también está por ahí para saludar a mi amigo que estuvo aquí con nosotros, a Rubén, que estuvo haciéndonos una visita una semana y he visto que también se ha enganchado por ahí. Buenas tardes, Rubén. Vale, pues yo estuve en el ALCE de Australia entre los años 2007 y 2013. Los dos primeros años estuve de docente en Sydney y luego 4 años en la dirección, que la llevaba desde Sydney. Y ahora estoy en el ALCE de Países Bajos. Estuve los 2 primeros años como docente y ya llevo, este es mi tercero en la dirección de aquí del programa. Bueno, lo primero que quería es saber más o menos, por lo que me dice Pedro, conocéis un poquito el ALCE, habéis visto la normativa, y no voy a entrar en normativa, entre otras cosas, porque como la tenéis, lo que tenéis que hacer es estudiarosla si os vais a presentar al examen. Y si queréis alguna referencia mientras que vamos viendo, he hecho una pequeña presentación y más que nada lo que quería que me vayáis haciendo preguntas. Como aquí está aquí he visto el chat, las podéis hacer por el chat. Y bueno, pues a ver si la presentación, creo que ya la estáis viendo. Ya se ve la presentación, ¿no, Pedro? Sí, sí, se ve perfectamente, sí. Vale, pues bueno, el programa de ALCE es un programa que, como ya sabéis, depende del Ministerio de Educación, y es un programa que lo que hace es darle clase de lengua y cultura española a hijos de españoles que viven en el exterior por diferentes razones. Es un programa que viene de muy antiguo. Durante los años 70 había un antiguo programa en el cual se daba clase de educación general básica, y esto se fue transformando con los años, viendo que dar clases de educación general básica, es decir, lo que era educación primaria, en otros países no tenía mucho sentido, porque lo que se veía es que las familias españolas, que en aquellos tiempos normalmente eran emigrantes, lo que debían de hacer era adaptarse al sistema educativo del país donde vivían, aprender la lengua y la cultura del país donde vivían y tener como lengua vehicular la lengua del país, y que la lengua española fuese la lengua heredada, ya que era la lengua que normalmente se hablaba en casa. Entonces, aquellos programas de educación general básica que se daban por las tardes, los sábados, tan intensos, yo he tenido la suerte de hablar con muchos emigrantes, tanto en Australia como aquí en Holanda, que participaron en esos programas, porque ahora son los padres o los abuelos, la mayoría de ellos padres de nuestros niños. Entonces te explicaban cómo funcionaba y bueno, es interesante de conocer. Pero ya os digo, aquello se transformó en las aulas y agrupaciones de lengua y cultura. Voy a ponerla así porque lo que no consigo ver es el chat. Sí, pero el chat de la gente intervendrá luego más adelante, ¿eh? Tú, vale. Como vale. quieras. Puedes ponerla así o a pantalla completa, como prefieras. Yo prefiero así. Sí. Pues venga, perfecto. También así está bien. ¿Así se está viendo ahora mismo? Sí. Pues yo no la veo. Yo no sé en qué diapositiva estoy. No, ahora estás en la de sumario, introducción, currículum. Vale. Bueno, como decía, el que la lengua pasara de ser la lengua vehicular de la casa y la lengua de la comunidad donde vivían los españoles e intentaban vivir en otros países como si estuvieran en España, aquello hizo que las reflexiones que se hicieron en su momento hizo que el programa aquel de educación general básica pasara a ser las agrupaciones de lengua y cultura, y los alumnos
tuvieran que estar, como era lógico, en los sistemas educativos de los países donde estaban viviendo su familia y en los que muchos de ellos habían nacido o habían llegado de pequeños. Entonces, las agrupaciones de lengua y cultura buscaron el sentido de que esos alumnos, esos hijos de españoles o esos españoles que habían llegado de pequeños a estos países donde se necesitaba mano de obra, mantuvieran la lengua, tuvieran un input desde externo que no fuera la familia para mantenerla. ¿Por qué? Porque conforme que iban creciendo la lengua se iba perdiendo, es decir, tanto la lengua como la cultura. Entonces, el que los niños mantuvieran una lengua que en este caso ya pasaba de ser lengua materna a lengua heredada, que es el concepto más importante que tenemos que tener en cuenta los que vayáis a trabajar o queráis trabajar en agrupaciones. Es decir, la lengua que se enseña es una lengua heredada, que es un tema muy interesante y es un tema muy amplio. Yo solamente os doy el concepto ahora y alguna pincelada, si preguntáis os explico, y si no, pues ya tenéis la idea de que podéis por vuestra cuenta investigar, porque ya hay bastante investigación sobre el tema, sobre todo en los Estados Unidos y en Alemania. Y aquí en el Benelux también están empezando a surgir ya laboratorios de lengua heredada. Y hay suficiente ya revistas científicas sobre el tema, bilingüismo y lengua heredada. Vale, esta lengua heredada es la lengua vehicular en la casa, es decir, la lengua que se utilizaba de puertas para adentro y cuando se estaba con la comunidad española, y es lo que se decide desde España apoyar en todos los países aquellos donde había suficiente comunidad española como para mantenerlo. Entonces, ahí tenéis, si entráis en la página web del Ministerio, en el mapa, ya veis todas las agrupaciones de lengua y cultura que hay por el mundo, desde Nueva York hasta Australia, pasando por Europa principalmente. Y estas agrupaciones lo que han hecho ha sido sufrir unos cambios, unas transformaciones conforme que han ido pasando los años en relación a la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Por ejemplo, al principio estas agrupaciones tenían un currículum que se daban 3 horas de clase presencial a la semana. Ello implicaba que había que dar las clases o 2 días a la semana o un día 3 horas, que es una sesión muy larga. Entonces, claro, aquello en algunos sitios funcionaba bien, en otros sitios no funcionaba tanto, en otros no se impartían las 3 horas. Las propias familias nos decían que 3 horas eran muchas horas de clase. En algún sitio los profesores eran bastante imaginativos y daban las 3 clases cambiando mucho de actividades y buscando la manera de que se desarrollara. La verdad que es un programa que da la posibilidad de investigar y de explorar muchísimas formas de aprendizaje. En ese aspecto es muy rico. Y como es diferente a un programa de lengua de L2, que es una cosa que tenéis que tener claro, la diferencia más básica entre la L2 y la lengua heredada está en que las competencias pasivas, es decir, lo que es la destreza pasiva, escuchar y leer, las tienen bastante adquiridas y a la vez en muchos casos también la expresión oral. ¿Qué les queda? Pues les queda la parte de gramática y la expresión escrita, son las que suelen ser muchísimo más bajas en general. Luego ya depende de cada caso y de las nuevas situaciones que se van dando. Eso por un lado en cuestiones lingüísticas, en cuestiones culturales, la relación con la cultura española y en general, que depende un poco del tipo de familia y de las distancias a España. No es lo mismo una familia que vive en Holanda que una familia que vive en Australia. La relación con nuestro país es muy, muy diferente. Pues todo eso llegó un año, en el 2000, a partir del 2007, pero fue en el 2009 cuando se decide que hay que hacer un currículum nuevo, adaptarlo a la nueva realidad, flexibilizarlo y buscar la manera de
de que las ALCE fuesen más eficientes desde el punto de vista del ministerio. Entonces, se decide por convenio en aquella época trabajar en un nuevo currículum en el que los directores de entonces fuimos invitados a participar en algún grupo de trabajo, en concreto en Comillas. Estuvimos trabajando unos días y fue muy interesante la voz que hicimos con asesores y con todo el ministerio, inspectores y demás. Y fruto de ello aparece en el 2011 ya la orden de currículum que hay nueva y aparece por otro lado todo el desarrollo y la nueva organización de la aula. No sé si voy muy rápido, si queréis preguntar cosas más básicas y prefiero que si tenéis alguna duda sobre lo que estoy explicando me digáis, porque no sé si conocéis bien de lo que estamos hablando y me estoy yendo, no tengo ningún inconveniente en parar y explicando las cosas de una manera más sintética. No, vas bien, yo creo que vas muy bien y luego ya siempre hay un turno abierto para preguntar. Bueno, porque yo doy por hecho que entendéis que las agrupaciones de lengua y cultura son un programa del Ministerio de Educación que hay que entender de una manera muy clara, porque no todo el que va a trabajar un programa, y me paro aquí en donde está el currículum y aclaro esto porque a partir de ahí podemos entender el currículum mejor. Vamos a ver, las agrupaciones de lengua y cultura es un programa que tiene 16.000 alumnos, pero tenéis que tener en cuenta que es un programa que se hace en horas lectiva, es una actividad extraescolar que lo damos funcionarios y funcionarios interinos, funcionarios de carrera y funcionarios interinos, que es nuestro principal trabajo, pero que para las familias es una actividad extraescolar voluntaria. ¿Esto qué significa? Esto le hace que sea un programa muy singular, porque se da normalmente por las tardes, en algunas agrupaciones se trabaja los sábados por la mañana. Es una actividad, como ya digo, extra que se le da a los alumnos. ¿Qué implica? Pues implica que el alumno hace un esfuerzo mayor que un alumno nativo del país, porque aparte de tener que estar trabajando durante todo el día en la clase, en su lengua vehicular, en la lengua, ya sea el inglés, ya sea en este caso aquí el neerlandés, luego tienen que ir por la tarde a clases de español y trabajar en otra lengua. Entonces, claro, para ellos es una actividad extra. Los padres lo entienden así y no todos los padres lo entienden con la misma intensidad. Ahí es muy variopinto el perfil de alumno y de familia que asiste a nuestras clases. Es muy heterogéneo. Entonces, cuando se viene a un ALCE hay que tener en cuenta que hay que ser flexible, pero a la vez hay que ser eficaz. Es decir, tenemos que enseñar nuestra lengua y nuestra cultura, pero entendiendo que son alumnos que lo hacen voluntariamente. ¿Eso qué implica? Tienen muchas ventajas porque el que viene porque quiere, sobre todo hasta los 12 años, porque luego después vienen obligados y les cuesta más trabajo a los mayores venir, porque hay que entenderlo, están en secundaria. La secundaria en todos estos países europeos, como en España y en Australia también, es dura. Hay que trabajar bastante y, claro, añadir una nueva lengua. Por ejemplo, aquí en Holanda, el inglés, el francés y el alemán en secundaria son obligatorios. Si a eso le añades que tienen que estudiar español y el neerlandés, está hablando de que tenemos muchísimos alumnos entre 12 y 16 años que trabajan con 5 lenguas diariamente o 4 lenguas. Entonces, claro, hay que entenderlo. ¿Y qué implica? Pues que, por ejemplo, lo que más trabajo nos cuesta a todos, a ellos les cuesta el doble, que es escribir. Dicho de una manera sencilla, la expresión escrita les cuesta horrores. No lo hacen mal, lo hacen bien, pero hay que buscar muchísimas formas de que ellos se encuentren cómodos con esto y que vayan trabajando y vayan mejorando sin que tampoco sea para ellos un calvario tener que estar toda la semana en clase. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir del 2011
se plantea un currículum de lo que se llama blended learning, es decir, mitad presencial, mitad online. Ello nos lleva a que se da 1 hora y media de clase a la semana y otra hora y media trabajan en línea a través de una plataforma que veremos después en un momento, se llama Aula Internacional, que creo que la conocéis. ¿Ello qué implica? Pues que en hora y media a la semana tienes que intentar dar los contenidos del currículum de la mejor manera posible. Ello complica bastante la situación. Yo voy a ir explicando el porqué, los pormenores del programa. Porque, bueno, una vez que se hace esta flexibilización, se observa el porqué, lo de la estructura agotada, es decir, la necesidad de tener que mejorar el programa, la necesidad de tener que adaptarse e innovar en el programa. Ello hace que al plantearse 1 hora y media de clase presencial, se necesite un tiempo extra que se hace semipresencial, pero 1 hora y media a la semana no es mucho tiempo para trabajar con nuestros alumnos. Lo que implica que necesitamos tener una ayuda de los padres muy alta, lo cual esto desde el primer momento se les deja claro que los alumnos tienen que hablar en casa con uno de los cónyuges, con el padre o con la madre español o con el abuelo, pero si no hablan español en casa, el programa funciona muy regular y ya iré explicando por qué, porque ya iremos viendo cómo tenemos un currículum que a priori iba a ser muy abierto, pero que una vez que se ha implementado es un currículum bastante cerrado. Yo creo que el currículum de la ALCE lo conocéis todo porque tenéis la orden de currículum, la 3122, donde estaba todo el currículum, está todo el currículum descrito, un currículum muy pormenorizado, muy interesante desde el punto de vista a quien le guste la lingüística. Si os quería decir que quien vaya a presentar el examen por ALCE se olvide de LOE y LONCE y demás leyes que vayan a salir. Esa es la suerte que tenéis por si cambia antes del examen las leyes. Es decir, quien vaya a hacer una propuesta de actividades, la parte de normativa legal es la misma. El Real Decreto 1027, luego nuestra orden y nuestras instrucciones, que no han cambiado, siguen siendo las mismas, y no es un programa que no tiene, desde el punto de vista normativo, que ver con las leyes de la educación formal, porque esto es un programa de educación no formal, es decir, es paralelo, ¿de acuerdo? Eso sí quería que os quede claro, porque no hace falta implicarse ni meter por medio la LOE de educación a la hora de plantear el proyecto, la segunda parte del examen en el que tenéis que presentar una propuesta cultural, una propuesta de enseñanza o de innovación, según os pidan en el supuesto, porque tenemos las agrupaciones de lengua y cultura se rigen por sus leyes, por su normativa aparte. Como ya sabéis, antes me he saltado uno. Vale, pues el nuevo currículum lo que tiene es que aproxima, se basa en el marco de referencia europeo de las lenguas, y ya sabéis cómo va, pero tiene de particular que se planean en 10 años las enseñanzas, pero de una manera cerrada. Es decir, ahora os explicaré qué significa cerrada. Cerrada es que los alumnos van pasando por, si veis la flecha, por estos niveles que hay aquí, pero no hay posibilidad de adaptar estos niveles, de manera que se nos complica la etapa B mucho con el alumnado. He dicho antes que había mucha heterogeneidad de alumnos. Entonces, lo que se ve últimamente con la nueva oleada de emigrantes españoles que salen al exterior, que en los últimos años, desde la crisis del 2009, han salido españoles, una barbaridad de españoles. Nosotros lo notamos porque en los consulados se escriben, pero luego por el número de solicitudes y agrupaciones como la de Londres, la de París,
han sufrido un incremento muy significativo, pero Bruselas y Holanda y Países Bajos también. Entonces, claro, a la vez tanta heterogeneidad te encuentras que tienes alumnos, el alumno es muy particular porque hay alumnos que vienen de antiguas familias emigrantes de los años 50, 60, donde el español se habla poquito porque son nietos de españoles, terceras generaciones, segundas generaciones, junto con alumnos que llegan de España con un español muy fresco, que se instalan en el sistema educativo internacional o en el sistema educativo del país y que tienen que interactuar en nuestra lengua en clase. Entonces, claro, conforme que se hace, van aumentando los niveles de complejidad, alrededor del B1, B2, pues empieza a haber mucha diferencia y el profesor tiene que ser muy original y tiene que saber sobrellevar esto para que tanto uno como otro, porque son dos tipos de alumnos totalmente distintos, se puedan beneficiar del programa. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos teniendo que ser muy creativos a la hora de plantear actividades y demás, porque fijaros cómo el embudo, conforme que van aumentando los niveles, aumenta. Entonces, claro, cuando estamos en la parte de umbral, nos encontramos con alumnado que maneja muy bien el español y que redacta bien, solamente que tiene falta de ortografía, las típicas faltas de ortografía, lo que necesita prácticamente un alumno español a ese nivel. Pero a la vez tenemos alumnos que tienen un nivel de lengua heredada. ¿Qué significa? Que podemos tener en clase, y este árbol me parece fantástico, pero nunca se llevó a cabo, pero hay que tenerlo en cuenta siempre que vayáis a trabajar porque es la base para poder trabajar con todo el alumnado agrupado. Y es que se puede dar el caso de que tengamos que tener en una clase, fijaros, aquí salen 5 niveles en la etapa A. Si observáis en el currículum que hemos visto antes, nuestro currículum, la etapa A tenemos A1, A2.1 y A2.2, pero realmente podría haber más, porque nosotros no tenemos ni el A1.2 ni este ni este. Es decir, tenemos 3 subniveles dentro de la etapa. ¿Esto por qué lo explico? Porque aunque los niveles se han cerrado, una vez que estamos dando clase hay que tener en cuenta que hay, a la hora de separar a los alumnos, y ya explicaré por qué, es muy interesante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque una cosa que tiene que tener claro quien vaya a trabajar en ALCE es que cada profesor es gestor de su aula. Significa que hay un director que prácticamente es un coordinador. Lo que hace es coordinar todas las aulas que hay, pero cada profesor tiene una aula asignada, que lo vamos a ver después, y en las aulas que tiene asignado, él es el que clasifica a los alumnos y los agrupa. Ello implica que tanto si los puede agrupar en horarios diferentes como si no los puede agrupar en horarios diferentes, porque es una cuestión de organización escolar, como ya veremos, tiene que tenerlo claro para poder trabajar con ellos. Es decir, es la idea más práctica, y quien se adapta mejor a este sistema de trabajo es el típico maestro de escuela rural y escuela unitaria. Porque el trabajo es muy parecido. Antes de salir al ALCE de Australia, estuve trabajando en 2 escuelas rurales, en Jaén y en Granada, y bueno, el sistema es muy similar. Solamente que en vez de dar toda la asignatura del currículum de primaria, pues se da lengua y cultura. Pero en clase tienes que trabajar muchas veces de una manera muy similar. Bueno, el currículum lo voy a pasar por encima porque creo que lo tenéis y es toda una obra de arte lingüística con una complejidad bastante alta, ya que se basa en el currículum Cervantes. Está hecho sobre el currículum del Instituto Cervantes, que es un currículum pues realmente espectacular porque es muy bueno, es muy completo, y que luego nosotros tenemos que ir desdeñando y concretando en cada una de las agrupaciones
dependiendo de las características socioculturales del grupo de alumnos. No es lo mismo trabajar con alumnos en Australia que trabajar con alumnos en Países Bajos. No tiene ninguna... Es muy diferente, muy diferente, por razones culturales. Por ejemplo, pongo un ejemplo. En Australia principalmente se habla inglés y no principalmente se habla inglés y las lenguas no tienen mucha importancia. Las familias españolas lo hacen porque tienen muchísimo interés en su lengua y su cultura. Los españoles tenemos esa virtud y esa debilidad que nos gusta mucho nuestra lengua y nuestra cultura, y las familias asisten. Eres un agente social y cultural de nuestra lengua y nuestra cultura. En Australia y una vez que estás allí tienes que vivirlo, porque la gente va a verte una vez a la semana con mucho cariño. Es decir, los abuelos, los padres están allí esperando mientras que el alumno está en clase, y después de la clase pues ya sabe que tiene otra media hora de charla. Eso no te lo quita nadie, porque la gente está un poco... Era el punto de referencia de España. Es decir, viví en la afuera de Sydney, a 1 hora y media del centro, en un barrio rural, porque son, si dijéramos, poblaciones, es muy bonito, pero está muy aislado. Entonces esa es la única referencia que tienen con el español, aparte de todo lo que haya online, ¿no? Eso sí, ver la tele y demás no tienen problema. E incluso encontrar en Australia familias que comen a la hora española, a las 3 de la tarde. Cosa muy curiosa, pero se mantiene en muchas casas esa costumbre, siendo difícil, ¿eh? Y luego aquí en Holanda, pues es una cosa muy diferente. El español está muy cerca, muy próximo, las lenguas tienen mucho valor aquí y es los niños lo aprovechan mucho. Aquí el nivel es muy alto, el interés es muy alto, mucho más alto todavía, y la implicación es alta. También el nivel de exigencia es diferente. Aquí es muy alto en Holanda en comparación. Entonces, bueno, este currículum que nos hicieron, nos diseñaron, en el que participamos algunos de nosotros, pues te da posibilidades de ir buscando todo tipo de estrategias metodológicas, de posibilidades. Hay que tener muy claro cuando se programa y cuando vayáis a presentar el supuesto, la perspectiva del alumno. Es lo único, así que he recogido un par de cosas nada más. El alumno tiene como en 3 dimensiones: el agente social, hablante intercultural y aprendiente autónomo. Esto se evalúa, ¿eh? Esto se evalúa en la evaluación que se hace en la ALCE. En cada agrupación, cada profesor evalúa estas dimensiones. Está dentro de lo que sería la evaluación continua. Y es muy satisfactorio ver cómo muchos de nuestros alumnos son capaces de aprender de una manera autónoma. Ahora, con el coronavirus, esto se le está dando más valor, por un lado, y por otro se está viendo cómo están respondiendo desde el trabajo completamente online. Yo invito a que lo leáis y lo miréis. Si alguien tiene alguna duda luego, que pregunte sobre el currículum, porque es bastante complejo. Es decir, lo de el componente y inventario es para leerlo y comprenderlo, porque ya os digo, es una obra artística de lo complejo y lo completo que es. Y luego el plan general de la obra, que es lo que he dejado sobre ello, en el que viene, pues bueno, todo lo que es el guión de las partes que tiene el currículum. No vamos a entrar en ello porque yo creo que es una cosa más bien de estudio y lectura, y saber aplicarlo a una programación que al fin y al cabo es lo mismo que utiliza cualquier ley autonómica de educación y cualquier real decreto, instrucciones, órdenes ministeriales e instrucciones que vayáis a utilizar para una programación. Exactamente, la aplicación es la misma, solo que es diferente que, ya he dicho antes, que la educación escolar. Bueno, las propuestas de desarrollo normativo, aquí lo único que pretendo es ver todos los agentes educativos que hay alrededor y aspectos que hay que tratar alrededor del ALCE. Los profesores, ya sabéis que somos funcionarios por examen o contratados locales, que son funcionarios interinos. Normalmente eran
el número de funcionarios de uno y otro era 50%, pero en Australia, por ejemplo, solamente hay una interina ahora mismo, dos interinas ahora mismo, de 6, y aquí en Holanda estábamos 5 funcionarios y 2 interinos. Lo que ocurre es que hay una funcionaria que se ha puesto enferma y la sustitución lo han hecho con un interino, pero estábamos 5 funcionarios, es decir, 70% funcionarios, 30% más o menos de interinos. Los alumnos, lo más importante es decir la heterogeneidad de alumnos que hay, desde alumnos que escuchan diariamente español en su casa porque los dos padres son españoles, hasta alumnos que el único input que tienen es cuando van a España de vacaciones. En el caso de Holanda, bastante a menudo, por lo menos una vez al año. En la mayoría de los casos, 2 y 3 veces. Se viaja mucho a España desde aquí, con lo cual el español lo tienen bastante fresco y se trabaja de una manera más cómoda en ese aspecto. En Australia se viaja poco y el nivel, entonces, pues claro, es más bajito y hay que trabajar con ellos de una manera diferente. En los dos ámbitos es muy enriquecedor y simplemente el profesor tiene que ir adaptándose a esta enseñanza en un sitio y en otro. Las familias, los padres, en padres me refería a las familias, pues la familia hay dos tipos básicos de familias, las que son de herencia, de antigua herencia de migrantes que de los años 50, 60, que lo que queda ahora pues son los abuelos o abuelos que llegaron de España y ya padres o nietos que son padres o hijos que son segunda o tercera generaciones. Eso por un lado, y por otro lado las nuevas familias que acaban de salir en esta década y que tienen un español muy fresco. También hay una diferencia en cuanto al nivel de estudio entre uno y otro, y esto hace que estos nuevos alumnos pues sean más exigentes porque tienen un nivel más alto. Pero en ambos casos hay que buscar la manera, y lo que hacemos aquí, por ejemplo, es lo llevamos paralelo y trabajan perfectamente juntos, porque además se ayudan los unos a los otros. Es decir, hay un experimento que hemos estado haciendo y al final nos ha llamado la atención cómo el que unos vienen de España con un español muy fresco, que hace que mejoren los otros alumnos muy rápido, mucho más rápido, pero a la vez el que estén con alumnos españoles que hay aquí le ayuda a ellos a socializarse aquí. Entonces es algo que unos compensan a los otros y está funcionando muy bien. La verdad es que no podemos decir que no funcione bien. Es bastante satisfactorio en general teniendo los dos tipos de alumnos, porque ya digo, unos ayudan a los otros y los otros socializan a los unos que vienen muy bien, y sobre todo a la hora de buscar comparaciones culturales, los que viven aquí tienen un punto de vista muy, muy diferente. ¿Hay alguien que está hablando algo? ¿Se oye algo por ahí? Nada, era yo, que me ha sonado el teléfono. Nada, sigue. Ah, vale. Bueno, cuando queráis me podéis empezar a cortar, porque ahora he puesto esta imagen que es curiosa porque esto es de Andalucía, pero me la dieron así en comillas en el 2009 y así se quedó. Nos prometieron un sistema de gestión que nunca se ha llevado a cabo y las artes se siguen gestionando con papel. Somos el único programa que no ha llegado todavía a tener un programa de gestión digital. Entonces, eso complica mucho las labores de gestión. No me estoy quejando, pero que es que la verdad es, no tenemos un programa de gestión que ya todos los centros lo tienen. El Seneca lo presentaron en el 2009 como que iba a ser el programa, porque entonces era el que mejor funcionaba. Ahora no sé en España cuál es el que mejor funciona. Y hicieron una versión para nosotros, pero que al final no se llevó a cabo. Entonces funcionamos con papel y en ese aspecto necesitamos un cambio que todos los años lo pedimos y parece ser que ahora estaban sobre ello. Y bueno, yo iba a presentar un poquito las dos alces que conozco por ir profundizando en algún tema que queráis de la alce. Ahora mismo estoy en el alce de Países Bajos,
el ALCE de Países Bajos está dentro de lo que sería la Consejería de Educación de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, es decir, una consejería multilateral con 3 países. La oficina está en Bruselas y luego en Países Bajos tenemos una asesoría técnica, donde junto al director del ALCE tenemos una oficina en el consulado, que es donde estamos ubicados. Aquí en Bruselas tienen también una oficina de educación en Luxemburgo, que la lleva el propio maestro del ALCE. Por eso digo que los profesores de ALCE somos un poco multifuncionales y polivalentes, porque el profesor que está destinado en Luxemburgo lleva un ALCE completa, es decir, tiene clase a las 5 tardes y a la vez por la mañana está en la oficina, llevando lo que sería un poco la gestión que hay de actividades culturales, educativas, hace un poco la función de asesor, un poquito. No a tiempo completo ni mucho menos, porque por la tarde tiene todo su horario de clase. Entonces, él está allí. En Bruselas, pues hay 2 asesores y un ALCE con 1.500 alumnos. Y en Países Bajos estamos, la asesoría, hay varios programas que dependen de la asesoría. Y luego estamos nosotros, el ALCE de Países Bajos. La asesoría depende por el programa en el que trabajaba Pedro antes, las secciones y otras funciones que ya sabéis que son de asesoría. Y luego nosotros, la agrupación, pues somos 7 profesores en este momento y tenemos 980 alumnos, divididos en 21 aulas que están repartidas por todo el país. Entonces, ¿cómo funcionamos? Nosotros cada profesor tiene una aula de trabajo y cada profesor vive en una zona del país dependiendo de su aula. Entonces, cada profesor tiene 4 tardes de clase presencial a los que tiene que desplazarse y un día en el que solamente trabaja en aula internacional, que es la plataforma online. Ahora mismo es el horario que hay aquí. Los horarios van cambiando dependiendo un poco de las necesidades, de las posibilidades de gestión que tiene el ALCE. Es decir, hay ALCEs donde algunos profesores, en Bruselas, por ejemplo, es un ALCE más compleja porque hay más españoles, hay 1.500, entonces hay profesores que trabajan 5 tardes y profesores que trabajan 4 tardes, profesores que trabajan 3 tardes y los sábados. Es decir, los horarios hay que adaptarse un poco según el horario que te toque cuando llegas. No se puede decir que sea un horario siempre de lunes a viernes de tal hora a tal hora, no. Los horarios varían. Por ejemplo, el profesor que está en Bruselas, en Lieja, en el este del país, trabaja todas las tardes y tiene que hacer aula internacional por la mañana, porque ese es el horario, que la única manera de poder organizar los grupos. Todo esto depende de la demanda de alumnos que puedan encontrar. Aquí en Australia, en Holanda ahora mismo, pues trabajamos con 4 tardes y un día de trabajo online. Aparte del trabajo online, todos los profesores hacen trabajo administrativo, ya que hay que organizar expedientes, hay que ir gestionando cada aula y tiene trabajo, ¿eh? El ALCE tiene trabajo, el ALCE se trabaja por la mañana y se trabaja por la tarde. Aparte que hay que añadirle los transportes, es decir, hay que moverse en transporte, normalmente en transporte público. También se da permiso para utilizar el coche particular, pero en general se hace en transporte público. Aquí en Holanda funciona bien el transporte público y bueno, no hay mucho problema. Incluso hay la posibilidad de utilizar la bicicleta, que tanto la tuya como la que se da con el transporte lo abona la consejería, es decir, el transporte al trabajo, es decir, desde a la aula se paga como desplazamiento. Y una de las cosas que se puede sacar, porque es muy, muy barata con la tarjeta de transporte, es la bicicleta. Es decir, una vez, por ejemplo, vive en Ámsterdam y te transporta a Utrecht, una vez que llega a Utrecht necesitas desplazarte al instituto. No es fácil muchas veces una vez que llega a la estación de tren.
una de las posibilidades que tiene, en vez de esperar un autobús, es coger una bicicleta y ir por un carril bici, que Holanda para eso es un país espectacular. Me imagino que lo conoceréis. Y se abona también porque entra dentro de la tarjeta. Una cosa que descubrimos el año pasado y que funciona muy, muy bien y es muy agradecido, los días que no llueve. Los días que llueve, pues chubasquero y hay que tener más cuidado porque, bueno, aquí el clima no es muy bueno. Entonces, te tiene que gustar ese tipo de enseñanza porque no tiene absolutamente nada que ver con, como sabéis, con un centro. Los alumnos se ven una vez en semana y se le hace un seguimiento online, con lo cual tienes que de una semana a otra ir anotando que tienes que ir con cada alumno mejorando en tu programación. Es decir, tú tienes tu planificación anual, vas preparándote tus sesiones semanales. Lo bueno es que, claro, la sesión que haces el lunes la puedes intentar repetir el martes, cada aula es diferente, la tienes que ir adaptando y luego anotando con cada alumno lo que necesita un poquito mejorar dependiendo de cómo sean los grupos. Lo de los grupos es muy interesante porque hay aulas donde, voy a ver si en el PDF lo podemos ver aquí. Sí, hay aulas, por ejemplo, la primera aula, Alma, hay dos grupos, uno de 4 a 5 y media y otro de 5 y media a 7. Entonces, en este grupo tienes esta heterogeneidad de alumnos. Fijaros la cantidad de niveles que hay, de sus niveles. Y en esta, pues lo mismo. Entonces tienes que ir adaptando tu programación a cada uno de los grupos que te toca. Porque claro, los martes te vas a ir al Melo y tienes 2 horas de clase, pero tienes todos juntos, porque tienes 14 alumnos. Mientras que aquí tenía 18 y aquí 16. Es decir, es un programa complejo. Y os tiene que gustar esta forma de trabajar. Ya sabes que todas las semanas vienes los lunes a Almar y los viernes va a Almelo, dependiendo. Pero, por ejemplo, cuando llegamos a aulas más grandes, por ejemplo, Ámsterdam tiene una profesora que trabaja de 2 y media a 8 y media los miércoles y tiene los grupos mucho más espaciados. El problema es que trabaja 6 horas. Aquí en Holanda, la educación primaria los miércoles tiene lo que se llama horario corto. Las clases son de 9 a 1 menos cuarto. Entonces los alumnos pueden entrar a las 2 y media y nos da para que los horarios sean más amplios. Esa es la razón por la que no hace falta trabajar las 5 tardes, porque el miércoles se suelen trabajar 6 horas. Es decir, siempre hay... Ya sabéis que el horario del ALCE es de 21 horas lectiva, 9 horas de trabajo, no, es decir, como en cualquier centro donde se está en el centro, de presencia en el centro, que en este caso se suele hacer en casa, desplazamientos y asistencia a reuniones. La asistencia a reuniones se suele hacer, pues bueno, nosotros como tenemos los profesores dispersos por todo el país, nos juntamos en Ámsterdam, que es donde está nuestra sede, en el consulado, aquí, donde está la asesoría, en la 4ª planta, nos dejaron el gallinero aquí arriba, nos juntamos cada 2 lunes, de manera que una semana tenemos una reunión presencial, la semana siguiente una reunión online, es decir, tenemos el mismo horario que en un centro de primaria, pero al revés, las tardes de clase y una mañana de reunión. ¿Qué ocurre? Que al final todas las mañanas estás trabajando, porque tienes que ir preparando material, decidiendo qué te vas a llevar al aula, decidiendo qué tienes que fotocopiar, decidiendo qué tienes que... es decir, es laborioso, porque si te gusta es muy laborioso y si no te gusta no puedes trabajar en un alto porque al final acabas cansándote. Ahora mismo tenemos un equipo muy bueno, la gente venía con la idea muy clara y la verdad es que yo lo estoy disfrutando porque estamos haciendo un montón de actividades y el arte está funcionando, ¿no? Está funcionando muy bien. Es que la gente tiene muchas ganas de hacer cosas. La prueba está en, si entramos en actividades y vais viendo la cantidad de actividades que se han estado haciendo desde, bueno, estas actividades en esta época de confinamiento, un vídeo, el típico vídeo donde se describe una receta, podéis entrar luego y verlo despacio
un concurso literario que estamos sobre ello, una colaboración con una radio del Benelux que en español y que es la radio que escuchan los ancianos de origen español y de origen hispanoamericano que viven en residencia en Bruselas, en Bélgica, y que no tienen mucho contacto con familias españoles porque están ya solos. Eso pasaba también en Australia, lo trabajábamos de otra manera. Y bueno, nos pidieron que si podían nuestros alumnos acordarse de ellos porque realmente ahora con el confinamiento muchos de ellos estaban muy solos. Entonces podía escuchar, muchos nuestros alumnos hicieron grabaciones en audio con un WhatsApp bastante sencillo, chistes, poemas diferentes y los están poniendo semanalmente en la radio, cosa que a estos señores le está gustando y siguen poniéndolo porque recibía ya un email de la radio que seguían la semana que viene también añadiendo audio. Otra actividad que seguramente vosotros en los centros hacéis, trabajo dentro del proyecto Lector que tenemos, pues se van haciendo igual. El logro de estas actividades es que algunas de ellas tienen que hacerlas en casa y que son trabajos añadidos que los alumnos hacen además de su trabajo escolar. Nos hacen nuestro stop motion también, igual que en los coles, en español, entrad porque son dignos, y luego nosotros promocionamos muchas actividades españolas, que esto es un goce cuando se puede conseguir. Por ejemplo, el haber tenido una cortadora de jamón oficial que hay aquí en Holanda, española de Huelva, explicándonos cómo se corta, se trabaja el jamón, es algo que cuando ves a los alumnos cómo lo sienten y lo viven, realmente te das cuenta del valor que tiene enseñar tu cultura. El año pasado, no, el anterior, tuvimos la suerte de tener también a un profesor de secundaria de Andalucía que trabajaba muy bien el flamenco, y al aula donde fue a visitar a los alumnos, pues todavía me han preguntado por él alguna vez. Estuvo muy bien la actividad. Otra actividad que lo que se trata cuando se entra a un alce y lleva un tiempo de darte cuenta es que hay que aprovechar mucho el contexto. El contexto es lo más importante para poderte sacar adelante actividades, porque no es que uno no tenga estrategias para buscar actividades de creatividad, pero una de las ideas buenas es utilizar todo lo que tienes a tu alrededor para convertirlo en clase de español, en aprendizaje del español. Por ejemplo, aquí en La Haya, es la ciudad del mundo con más instituciones. Tiene más instituciones internacionales que Nueva York, aunque con menor número de gente, pero más número de instituciones. Entonces, ahí están los grupos de ciberseguridad, uno de los más potentes de todo el mundo están aquí. Uno en la OTAN, aquí hay una oficina de la OTAN, otro en Europol, la oficina de Europol está aquí en La Haya también. Y en esta oficina hay policías y guardias civiles españoles que trabajan en ciberseguridad y en el ejército y del ejército español. Y ellos tienen una plataforma que conoceréis, el INCIBE, que trabaja con el INCIBE, una institución española que está del Ministerio de Industria, que está en León, y que tienen un voluntariado de difusión de la ciberseguridad. Ellos dan clases gratuitas, charlas gratuitas de ciberseguridad, y bueno, nuestros alumnos están trabajando en un ordenador y creímos que era una actividad bastante importante que ellos trabajaran la ciberseguridad, aprendieran en español conceptos de ciberseguridad y el uso, no solamente los alumnos, los maestros también, y si entráis, ellos nos están dando clases en toda la aula, nos está dando una o dos charlas. Hay dos profesores que son dos expertos en ciberseguridad, uno de la OTAN y otro de Europol. Y bueno, están yendo muy bien y está siendo muy bien valorado por la comunidad, es decir, por las familias. No sé si me estoy extendiendo, porque yo, la verdad que aquí estoy charlando y lo que me digáis, ¿eh? Nada, está genial. Vamos muy bien. Ahora contando casos muy concretos. Vamos a ver, que me he perdido. Estábamos aquí. Los talleres de ilustración, pues
este tipo de actividades intentamos utilizar, por ejemplo, si vienen a dar algún taller a la consejería para las asociaciones, una de las funciones que tienen la asesoría de educación es difundir, colaborar con las asociaciones de profesores de español del país. Entonces tienen pues lo que son talleres y congresos sobre la lengua española, sobre didáctica de la lengua española, en fin, sobre los diferentes temas. Ya sabéis cómo va el tema de la formación permanente. Pues aquí la consejería lo hace aquí en Holanda para difundir la enseñanza del español sobre todo en secundaria y en la universidad. Pues entonces utilizamos, te tienes que llevar bien con tu asesora y tu asesor para convencerlos de que te tienen que dejar una hora y que venga al alce y ese ponente, o en este caso el que imparte el taller, que viene de España, ya que está aquí, que cubra también alguna aula nuestra y implique a nuestros alumnos en aprender alguna actividad diferente, ¿no? Que no sea, es decir, para darle a las clases también, cambiar de la monotonía, que las familias también puedan participar, muchos padres les gusta. Y, por ejemplo, pues un taller con una ilustradora que vino, hacemos nuestro concurso de pintura, pues como un colegio, intentamos buscar como un colegio. Luego tenemos convenios pues con todo el que podemos, siempre y cuando no nos cueste mucho dinero, si es posible, nada. Entonces, por ejemplo, con el Cervantes, el Instituto Cervantes, que aquí está, tiene su sede en Utrecht, nos brinda todos los años la oportunidad de que venga de que uno de los cuentacuentos o algún taller que ellos vayan a hacer, nos lo promociona entre nuestro alumnado. Entonces, siempre todos los años tenemos otro taller. Luego, si viene algún profesor de intercambio de España en algún programa o algo, se intenta, si es posible, que nos dé alguna charla o que haga algún tipo de taller con nuestro alumnado. Tenemos un aula muy interesante, por ejemplo, aquí en La Haya, que está ubicada, por nosotros, no lo he explicado, tenemos aula ubicada en colegios de primaria, esto es un colegio de primaria, en instituto, esto es un instituto, y luego tenemos aulas ubicadas en lo que son centros culturales españoles, que nos brindan la oportunidad de que los hijos de los españoles vayan allí a dar clases, nos hacen un precio por el alquiler del aula o nos lo dan gratuita, depende de la situación. Y en estos sitios tenemos la posibilidad de poder ofrecer muchas más actividades culturales. ¿Por qué? Porque al no ser un centro educativo, por ejemplo, se puede cocinar, se pueden preparar actividades de este tipo que en un centro educativo es más complicado. Por ejemplo, la actividad del jamón la hice en el Centro Cultural de aquí, de La Haya, pero no la he podido hacer en el Colegio Americano, porque en el Colegio Americano no se puede entrar con cuchillos. Y los cuchillos de la cortadora de jamón no son chicos. Entonces, para no crear ningún problema, ya que es un centro que nos da gratuitamente, el Centro Americano, si entráis, lo copiáis y veis vosotros la web, es un sitio muy bonito para dar clases, no hemos podido dar esta actividad cultural, hemos dado otra, pero esta en concreto no. Y, sin embargo, aquí, en el centro nuestro de La Haya, en el Centro Español de La Haya, podemos hacer muchísimas actividades porque tenemos la posibilidad de utilizar tanto la planta baja, donde ahí va y cocina, en el sentido de, por ejemplo, el año pasado, si nos vamos a actividades, creo que la tengo por aquí también, el año pasado hicimos una actividad fantástica con esta chica, donde enseñó a los niños a hacer una pipirrana. Tened en cuenta que los niños hijos de españoles que viven aquí, en algunos casos no saben lo que es una pibirrana. Hizo varios platos y los niños los estuvieron cocinando. Tortilla de patata.
Bueno, y esto es más o menos la forma de trabajo así de una manera general y rápida. En Australia es otra consejería, ya sabes, una consejería también multilateral, ya que lleva Australia, Nueva Zelanda y Filipinas, y últimamente creo que también le han dado Singapur, ya una vez que yo me vine, y el alce es un alce muy, pues una alce muy extensa, porque ocupa todo un continente y es compleja, es un alce compleja, que si veis, las aulas se encuentran en diferentes estados, en 4 estados del país, de los 7 que hay, y 7 u 8, no me acuerdo. Y bueno, principalmente los alumnos se encuentran aquí en Nueva Gales del Sur, que la capital es Sydney, y en Victoria, con la capital de Melbourne. Hay 2 aulas, Melbourne y Geelong, pero el estado se llama Victoria. Y luego está la capital australiana, que es Canberra, que es un territorio aparte. Brisbane es la otra aula, que es un territorio inmenso, pero solamente tenemos un aula de momento allí, se sigue manteniendo la misma que cuando yo estaba, y es un alce mucho más pequeña. La diferencia de este alce con la nuestra es que principalmente si vas a Nueva Gales del Sur, te asientas en Sydney y los desplazamientos que haces son los mismos que si estuviera en Holanda. Es decir, dependiendo de donde te toque, te desplazas en tren y tarda el mismo tiempo que desplazándote en Holanda. Si estás en la capital australiana, en Victoria, vives en Melbourne y tu aula está en Melbourne, en 2 sitios en Melbourne y en Geelong, que es otra ciudad. Tienes menos desplazamiento y los alumnos vienen a ti, a las aulas donde 2 aulas, una este y otra en el oeste, y Geelong, que está afuera. Y en esas 3 aulas dan las clases. En la capital australiana, el profesor está en Canberra, en el centro de recursos que tiene allí la consejería, en el centro de la ciudad, y allí van los alumnos a recibir la clase. ¿Qué pasa? Que no hay suficiente horario y se trabaja en programas externos que tienen convenio con los centros. Entonces, el profesor de Canberra por la tarde da clase en el alce y por la mañana da clase de español en un colegio australiano para completar horario. Es totalmente distinta el alce. En Sydney hay diferentes aulas y bueno, pues aula y horario. Las aulas están repartidas por el país y entonces dependiendo de las que te asignen, pues tienes que moverte de un sitio para otro. Como veis, son aulas que se agrupan, hay menos desplazamientos que aquí en Holanda, porque un profesor, por ejemplo, está en Murrayfield, prácticamente Gabriel, que está en Murrayfield, trabaja los 5 días allí. Que tiene 5 días de clase en ese aula. Y el otro profesor se desplaza por las 3 aulas del país. Es muy fácil los desplazamientos, son igual que aquí en Holanda, y la única ventaja que tiene es que el clima es buenísimo. Entonces, uno se desplaza con mucha más alegría que aquí. Aquí los desplazamientos son más duros. Si tuviera que elegir, el alce de aquí es mucho más dura que la de allí. Aquí somos 7 profesores con 980 alumnos, allí son 6 profesores con 300 y pico. Claro, allí no se puede desplazar uno desde un estado. La profesora que hay en el norte del país, en este aula de Queensland, está allí, es una interina. Y sin embargo, aquí en el aula de Victoria, bueno, ahora hay 4 aulas, la lleva un profesor. Fijaros, el lunes está en una aula, el miércoles en otra, el martes en otra y el jueves en otra. Tiene 4 tardes y lo demás lo tiene de horario online. Es una plaza que está muy bien, por ejemplo, la plaza de Victoria. En la de Nueva Gales del Sur, que es donde están los funcionarios, dos están en Nueva Gales del Sur, uno está en Victoria y el otro está en Canberra. En Queensland hay una interina y hay otra interina de apoyo aquí en Nueva Gales del Sur junto con los 2 funcionarios, porque uno de los 2 funcionarios es el director. Es la misma estructura que cuando yo estaba, la que mantiene.
Y bueno, tiene mucho trabajo porque a estos alumnos hacerlos hablar cuesta trabajo, ¿eh? Es un trabajo diferente. Y luego el sistema de trabajo es el mismo, ya que todos los alumnos trabajan con el mismo material, solo que cada profesor tiene que implementar los recursos según el tipo de aula que tenga. Yo quería que entráramos porque sobre el alce de Australia os podría estar contando otra hora historias, porque la verdad que estuve allí 6 años y fueron muy enriquecedores. Es muy interesante el trabajo en este país. Y en vez de explicaros, me voy a ir por si nos da tiempo y os enseño un momento que creo que, si os parece, estaría bien que vierais la página web. Ya la hemos visto, pero no hemos visto... vamos a ver dónde está. Esto yo quería enseñaros Aula Internacional, por si no lo conocéis. No sé si conocéis Aula Internacional. Se la expliqué, pero muy, muy por encima. O sea, que mejor que igual hables un poco de ella. ¿Queréis entrar? Sí, si es posible, sí. Vale, pues ahora mismo. No hay ningún... Todo lo contrario, encantado. Vamos a ver, Países Bajos, es que se me ha ido la página nuestra. No sé dónde... Ya. Bueno, pues aquí tenemos nuestro enlace a Aula Internacional. Ahora, es un Moodle que necesita mucha mejora este año porque hay muchísimas actividades, como veréis ahora, con Flash, y el Flash este año se caduca a finales del 2020, con lo cual tendremos que, en el Ministerio están trabajando en aumentar, en cambiar las actividades de Flash. Entonces, lo que tiene es que tenemos asignados los cursos, todos los cursos que tenemos, por ejemplo, en el ALCE. Bueno, aquí están todas las ALCES que hay y yo entro en la mía. Entonces, dentro de la mía tenemos todas las aulas. ¿Cómo se distribuye? Cada profesor, en nuestra ALCE, cada profesor lleva un subnivel. Lourdes lleva el A1, Ana lleva el A2-1, Pepa el A2-2, Georgina lleva el B1-1, yo llevo el B1-2, Guillermo el B2-1 y Pepa el B2-2, es decir, Pepa lleva 2 niveles, tiene menos horas de clase presencial, y Javier lleva el C1, que incluye C1-1, C1-2 y C1-3. Y se van poniendo actividades semanalmente. Por ejemplo, si entramos en en el A1, Ámsterdam 2019, es decir, este curso escolar, la profesora lo que hace es que todas las semanas, bueno, aquí anunciamos las actividades que haya para que entren y los padres las tengan en cuenta, ya que en el A1 suelen entrar los padres con los alumnos. Y aquí le ponemos el enlace a los cuadernos, que lo veremos después, a los cuadernos de clase. Y aquí el trabajo que se hace, se le van programando actividades semanalmente. Por ejemplo, si entramos en la unidad 1, pues semanalmente la profesora le va poniendo actividades hasta el 30 de septiembre. Le va poniendo actividades, empezamos en la tercera semana de septiembre. Entonces le va poniendo actividades que van paralelas a el trabajo que ella va haciendo, que se va haciendo con los alumnos en clase. Y entonces, pues las actividades son de diferentes tipos. Hay actividades, hay audiciones en las que tienen que ir comprensiones orales, comprensiones escritas, actividades de relleno, cuentos, foros. Por ejemplo, esto es una canción. En fin, actividades desde canciones que tienen que hacer. Bueno, pues esto en concreto es una canción. Este es su nivel de ella. Me voy a ir a mi nivel, que es el que domino bien porque es en el que trabajo toda la semana, y os voy a explicar un poco más detalladamente lo que yo hago para que veáis un poco
lo que me están haciendo ahora mismo mis alumnos, que creo que va a ser más rápido. Y la unidad 6 es la que estamos haciendo ahora. Entonces, por ejemplo, la semana del 27 o cualquiera de ellas, la semana esta les pongo actividades de dentro de la plataforma donde ellos tienen que trabajar. Esta actividad, por ejemplo, hay que habilitar el flash. Yo lo permito y a mí me funciona, creo. Con el otro ordenador sí me funciona, con este sí. Pero ya me están empezando los padres a dar problemas a quejarse y a decirnos que hay mucha gente que no le funciona. Entonces, lo que son actividades pues de este tipo, que tienen que ir realizando, pues bueno, por ejemplo, aquí que tenían que hacer, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, pues así tienes que ir buscando la manera de unir para tener es decir, darle coherencia al texto, es decir, que las frases tengan un significado y hacer un texto. Por ejemplo, en el caso de esta actividad. Luego pasa y tienes algunas son autocorrectivas y al final pues le dan la respuesta. Estas actividades les gusta hacerlas, pues son bastante fáciles de hacer y lo que tienes que calcular es el tiempo de actividades que ellos... A mí me gusta mucho poner actividades externas. Entonces, por ejemplo, se le pone el link a actividades para completar lo que veo que van fallando en clase. Entonces, le añado muchas actividades de ortografía, de gramática. Esto, por ejemplo, es el uso de la V y la B, pero, por ejemplo, tenemos muchos problemas con las actividades de... bueno, aquí, por ejemplo, hay una de sinónimo, de gramática, pero fue en el bloque anterior en el que le puse muchas actividades de verbo. No le gusta, pero tenemos que ir trabajando todo lo que falla. Por ejemplo, practicar el subjuntivo. Pues eso le parece horrible, pero es que tenemos que ir trabajándolo. Una iniciación es mucho más fácil. Actividades complementarias, por ejemplo, preparar la prueba final, la comprensión oral. Esto es una audición en el que ellos tienen que realizar una actividad de audición, van escuchando y tienen que ir, pues bueno, ya sabéis, me imagino que lo que habéis estudiado cualquier lengua, ya sabéis cómo va. Realizan la audición y tienen que ir... B1. Comprensión oral. A continuación, escucharás 2 audiciones. Cada una se escuchará 2 veces con un intervalo de 2 minutos entre ellas. Puedes tomar notas. Lee las preguntas de la audición 1. Entonces, está preparado el audio de manera que ya todas las instrucciones están en el audio, grabado por Jorge, y tienen sus respuestas. Nosotros, ¿qué hacemos? Una vez que hacen todas las actividades y demás semanalmente, pues nosotros lo que nos vamos realizándole un seguimiento para ver cómo va. Entonces, tenemos diferentes tipos de informes donde nos dicen qué actividades han hecho y cómo las van realizando. Por ejemplo, aquí en finalización de actividades te dice de cada alumno qué actividades ha hecho y qué actividades no ha hecho. Cuál le han salido mal, cuál tienen bien. Entonces, por ejemplo, fijaros, a ver si me deja... Sí, pues... a ver. Sí, bueno, pues las actividades en verde son las que se valoran, las azules no valoran, pero hay que hacerlas. Las que están en rojo porque no le han salido bien. Las que tienen todo el mundo en blanco es que no se le ha propuesto. Y bueno, en general, pues si fijaros, todos los alumnos participan, en general todos los alumnos participan. Aquí tenemos un alumno con el que tenemos un problema. Este alumno no participa, pero no ha participado en todo el año. Entonces, ahora tenemos un dilema
con este alumno porque hay que suspenderlo. Y sin embargo, con la nueva normativa del coronavirus, pues cuesta trabajo porque es un niño muy bueno en clase, pero que no quiere trabajar. Entonces, este es uno de los que el martes tenemos un problema porque tenemos que decidir cómo lo vamos a arreglar con él y con su madre. Para que os pongo el ejemplo porque aquí las dificultades vienen por ahí, cuando los alumnos no quieren participar. Pero os voy a mostrar para que veáis cómo en la realidad de un ALCE, cómo realmente los niños participan. Y entonces, si nos vamos a participantes y vemos todos los alumnos que hay, que los voy a poner ahora mismo enteros, hay 121 alumnos en el nivel B1-2 en toda Holanda. Vamos viendo cuándo han entrado. Aquí se ve la última vez que han entrado, que junto con el informe de cada una de las actividades de cada una de las semanas se ve quién trabaja y no trabaja. Es decir, que se utiliza para la evaluación tanto intermedia en febrero como final. Y la mayoría de los alumnos, pues fijaros, se llevan sin entrar pues todos los ya 9 días, hasta 15 días es lo normal. A partir de aquí empieza a contabilizarle como falta. Y hay poquito. En esta fecha de coronavirus, pues mira, hay algunos ya con 22, 23. Todo esto de 30 días, a partir de aquí de donde nos viene el problema. A partir de los que tienen 30 días, a ver qué les pasa, más o menos cuando viene el problema. Son poquitos. Hay unos... Pues mira, este nos están para una profesora que ya no está. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta otra profesora no cuenta tampoco. Se pueden quitar los profesores. 8, 9, 10, 11, 12. Estos suelen ser que con esto del coronavirus se han retardado, pero se suelen poner al día rápido. Estos últimos son los que son un problema, porque no han entrado en todo este tiempo desde que empezó la época. Estos son el 5%, 3% del ALCE, que es con los que hay que hablar con los padres. ¿Esto cómo se trata? Este tipo de alumnos se trata a principio de curso. Se insiste mucho a los padres que esto es un compromiso que tienen que firmar por escrito, trabajar online, y la mayoría de ellos, como veis, la mayoría trabaja muy bien online, trabaja semanalmente y estamos muy contentos. Luego, el Ministerio nos da una estadística de cómo va nuestra ALCE en febrero y otra en junio. En la estadística de febrero surgieron... La estadística de febrero estuvo muy bien, no sé si la puedo abrir rápidamente, yo la enseño también, porque realmente quedó muy bien. La estadística de febrero dimos buen resultado, todas las ALCE dieron buenos resultados. No recuerdo dónde la tengo ahora mismo, rápido. Si la encuentro, la enseño. Pero no sé dónde está ahora mismo así tan rápido. Bueno, el 90% de los alumnos habían entrado antes de los últimos 15 días. Es decir, y teníamos un porcentaje muy pequeño. Hay una comparativa entre todas las ALCE. A ver si la encuentro. Es que no... Internacional... 19, 20... A ver si está aquí. No lo tengo aquí. No lo tengo, lo siento. No sé dónde está ahora mismo, así a bote pronto. Luego me aparecerá corriendo, pero ahora mismo no lo encuentro. Bueno, en general, lo que observé en la estadística es que todas las ALCE tienen un nivel de participación muy alto ya. Más del 90% de los alumnos participan online y tienen compromiso con el trabajo. Luego hay un porcentaje de alumnos que es donde está el problema, que les cuesta entrar en aula internacional. Les cuesta trabajar en su casa, son adolescentes, tienen mucho trabajo y bueno, ahí es donde hay que luchar con ellos para conseguirlo, trabajando con los padres, llamándolos por teléfono. ¿Y qué queréis que os diga? Pues hacemos todo lo que podamos para conseguir que esos alumnos trabajen, pero en general muy contento porque la mayoría están respondiendo bien. Ahora, sí. Varias preguntas. Que la pregunta más reiterativa en las ALCES es cómo resolver el eterno desafío de trabajar
de establecer pedagogías paralelas para alumnos en un mismo grupo de distintos niveles. ¿Cuál es la principal técnica que El trabajar, se trata de trabajar por lo que se llama en inglés por tópico. Es decir, y luego, es decir, por centro de interés. Si utiliza un centro de interés, por ejemplo, la ciudad, y acopla a ese concepto gramática, vocabulario y va dándole complejidad, puede conseguir trabajar con muchos más niveles en el mismo tiempo. El problema que tenemos, que lo tenemos claro que tiene que ser así, es que los documentos, los libros que no he enseñado, pero que os voy a enseñar ahora mismo para que los tengáis y seguir, a ver si ahora... El problema que tenemos, ¿dónde estamos? Ya me he perdido. ¿Dónde estáis? Que no veo. No, ahora te vemos a ti. Ahora vale. El problema que tenemos nosotros con esto, Pedro, es que hay que reeditar toda la documentación. Es decir, todos los libros de trabajo. Es el problema que tenemos y en el que estamos intentando que el Ministerio nos apoye, que de alguna manera esto se cambie. Y ahora es el momento perfecto para cambiar esto. Es decir, un profesor que tiene en clase alumnos del nivel B1-2, B2-1, y en lo del B1 están trabajando sobre la ciudad y los del B2-1 sobre el medio ambiente o sobre otro tema, es muy difícil casar las clases, es muy complejo para los profesores trabajar. Sin embargo, si todos los temarios tuvieran los mismos centros de interés, sería mucho más fácil, porque a mí me da igual que tener un alumno que me está utilizando el subjuntivo que un alumno que me está utilizando el presente, si me están hablando del mismo tema, porque no se pierden. Estamos trabajando el mismo tema. Es decir, además, los alumnos de poco nivel, de poca competencia comunicativa, que no es de nivel ni mucho menos, lo tendrían más fácil, porque unos se enriquecen de los otros y el nivel del aula sube y podría enfocarte más en los mayores. Hay varias aulas de las que he mostrado donde todos los alumnos van 2 horas. El horario normal del aula es de 1 hora y media, pero en algunos casos son de 2 horas, porque nos ha dejado el Ministerio que ampliemos media hora horario, siempre y cuando eso no implique la contratación de un profesor, evidentemente. Esa media hora nos quedamos con los mayores para que el profesor pueda enfocarse en ayudarle con la expresión escrita, ayudarle con cosas muy específicas. Y todo esto pasa por eso, porque hay que renovar. El ALCE necesitará un nuevo... Ahora es el momento de renovarla otra vez, si quieren que el programa este funcione, que es el único programa de Blended Learning que existe en todo el mundo, que funcione y que tenga de esta manera, pero bueno, no sé lo que va, ahora mismo está así, es como estamos funcionando. Aún así, es muy enriquecedor porque, ya te digo, se ha renovado el alumnado con los nuevos alumnos que han llegado. Y eso ha hecho que el profesor tenga una ayuda en el aula. Es decir, los nuevos alumnos hablan perfectamente, tienen muchos problemas de expresión escrita, pero hablan muy bien el español y entonces, pues claro, en las clases, por ejemplo, Pepa tiene unas clases de 22 alumnos donde hay A1 y A2. Ahí te encuentras que los alumnos nuevos que han llegado hablando bien, que están aprendiendo a escribir, interactúan con los otros en español totalmente y las clases se enriquecen. Se utiliza como recurso el propio alumno. Pero es complejo. 2 preguntas. La comisión técnica, ¿cómo funciona exactamente ahí en Países Bajos y en Bruselas más o menos? ¿Y cómo se distribuyen los grupos? Esa es una pregunta más larga. La comisión técnica es una por consejería. En el caso de Bruselas, de la consejería de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, la comisión técnica está compuesta por la consejera, un asesor técnico de Países Bajos y otro asesor técnico de Bruselas a Luxemburgo, ya que Luxemburgo está junto a Bruselas, es decir, no tiene asesor. Es decir, 2 asesores, uno de cada país, un director de las 2 ALCE, el director de aquí, que soy yo, y Cristina de Bruselas, y luego un profesor de cada ALCE. El profesor de Luxemburgo no participa, se considera como un profesor más del ALCE de Bruselas. Entonces, así es como funciona. Tenemos, por cierto, el lunes comisión técnica.
Está muy activa la comisión técnica, sobre todo desde que tenemos estos tiempos tan extraños y se ha tenido que, por ejemplo, por comisión técnica hemos aprobado y confeccionado, diseñado la metodología de trabajo para este trimestre. Y vamos a desarrollar lo mismo para el principio de curso, que es lo que ya tenemos a partir del lunes. Una pregunta de Fernanda. ¿Qué propuestas de renovación harías? En el ALCE, mejorar la plataforma completamente. Tres cosas. Muy buena pregunta porque hay tres cosas que hacer. Hay que renovar la plataforma completamente, una plataforma mucho más interactiva que la hay y que funcionan bien y no son caras. Vamos a llamarle los cuadernos de trabajo, es decir, los contenidos, es decir, porque está claro que lo que es el trabajo por competencia está bien diseñado y tenemos un currículum muy bueno, pero luego los libros de trabajo, y cuando digo los libros es que se necesita por diferentes razones, pero no está la programación que nos exigen que demos, ya que los contenidos de aula internacional están dados. Nosotros podemos añadir contenido, como eso que habéis visto que añado yo mucho URL de fuera, pero los contenidos evaluables de la plataforma nos vienen dados. Nosotros no podemos modificarlos. Nosotros podemos añadirle. Entonces, tú puedes decidir de los 20 contenidos que hay, hacemos 10 o 8 y yo le voy añadiendo contenido. Por ejemplo, yo utilizo muchísimo lecturas comprensivas de las páginas web de los centros españoles que hay. Muchísimos contenidos de centros españoles utilizo. Pero yo reformaría la web en el sentido de que se necesita más activa en los contenidos de trabajo o dejarlos más abiertos o reformarlos completamente por tópico para que se pudiera trabajar de una manera más en grupo heterogéneo. Y la tercera cosa, lo que puse el programa de gestión que evite la cantidad de gestión innecesaria que hay en un ALCE para los profesores y para el director, que no es ni más ni menos que un coordinador de grupo. Esas tres cosas son básicas para que esto funcione, porque una cosa es cierta, demanda hay muchísima. Y este programa en Holanda, desde hace 10 o 12 años, es un programa que funciona muy bien y que tiene prestigio. Es decir, nosotros tenemos muchos alumnos de gente que trabaja en instituciones internacionales, que sus hijos se mueven entre Bruselas, Suiza, Nueva York, españoles, y esos alumnos combinan perfectamente con alumnos de tercera generación de aquí y esos padres solicitan el programa porque sus hijos estudian en inglés o en holandés. Entonces el programa funciona y están contentos. Y ahora son exigentes. A la vez que te digo una cosa u otra, los niveles de exigencia son altos, pero tengo la suerte de que tengo un profesorado, los compañeros son muy buenos, todos. Una pregunta que hace Rubén. ¿Crees que si se estira demasiado la enseñanza online, el próximo curso correría peligro de desaparición las ALCES? ¿O cómo lo ves, el tema de la enseñanza online? ¿O que es realmente el programa que mejor ha funcionado en el confinamiento, el ALCES? Porque habéis pasado, como ya teníais una plataforma en funcionamiento, la habéis mantenido. Sí, pero... No hay que crear nada. Está muy bien la pregunta, pero mi opinión es que no. Mi opinión es que las familias demandan clases presenciales y si habéis visto las actividades, que no es que estemos todos los días de folclore en el ALCE, que se hacen un par de actividades por aula o 3 al año, no hay más. Pero no, porque no hay presupuesto y porque hay que dar el temario, es decir, porque hay que trabajar en el aula, pero las clases presenciales son esenciales. Lo que sí es cierto es que 3 horas de clase era mucho por las necesidades que tienen las familias, porque estaría bien, pero las familias están muy ocupadas, tienen mucho más actividades por la tarde los niños y esto es una actividad más de tarde para ellos, lo decía al principio. Entonces, ampliar el horario presencial tampoco lo haría, pero que haya una necesidad de hacerlo online, yo creo que el programa se perdería porque es muy complejo. Los alumnos pequeños necesitan ayuda de los padres. Si me dices que con tu hijo de 6 años tienes que estar la tarde que le toca español pendiente, que si funciona, que si lo entiende, que si no lo entiende, un niño como no sea de
de lengua materna y venga de España, un niño de lengua heredada que ha nacido aquí, que interactúa con su madre en español y con su padre en holandés, está solo delante de una plataforma con 7 años, 8, es muy complicado. Es decir, si quieren cargarse el programa, allá ellos, y yo no puedo entrar en ese tema, pero las necesidades del aula, de las clases presenciales, si quieren mantenerlo, es obligatoria, es esencial, además. Uh-huh. Y las cuestiones, ¿cómo es la asignación de plazas a los profesores? ¿Hay un concursillo interno o es por antigüedad o según funcione o según demanda? ¿Cómo funciona? ¿La asignación de ciudad? Sí. Bueno, la asignación va por... vamos a ver si es que el que entra nuevo tiene que cubrir la plaza que hay. Es decir, la antigüedad, cuando un profesor está adscrito ya a una zona, no se suele cambiar de zonas, no suele pasar mucho, porque una vez que te asientas, haces un contrato de una casa de alquiler y demás, la gente no se... O si tienes niños y lo mete en un colegio, no lo puede estar cambiando. Nosotros utilizamos el criterio de agrupación geográfica. Yo lo cambié completamente, lo renové de manera... Y están los profesores muy contentos. A mí me vino esto que yo ya lo había hecho en Australia y yo había tropezado en Australia con un montón de cosas. Y claro, cuando vine aquí y me dieron la dirección, pues no me fue tan complejo decirle al consejero lo que yo quería hacer. Y era muy claro. Cada profesor tenía que estar en una zona geográfica que se desplazara lo menos posible. ¿Por qué? Porque una profesora a mí que un viernes a las 10 de la noche tuviera que estar en una estación de tren en Holanda sabiendo que los trenes se rompen, a mí no me hace ninguna gracia que tener una compañera con el frío que hace un viernes en una estación. Entonces conseguí agruparlo de la manera más eficiente desde ese punto de vista. Entonces los profesores se desplazan lo menos bastante poco y bueno, funciona muy bien, ¿eh? Funciona muy... Están muy contentos. Solamente hay uno que tiene un poquito más de desplazamiento que los demás. Se compensa los desplazamientos y el número de alumnos. De manera que todo el mundo tenga más o menos el número de alumnos que ronda entre los 150 y los 160 por profesor, 162 y 148, y los desplazamientos los menos posibles. Si entráis en el cuadro de aula y dónde está cada profesor, que tendría que poner un mapa para verlo, no está bastante bien compensado. Los profes están contentos. Yo lo diseñé yo, pero con consenso y hablándolo con ellos, porque es la única manera de trabajar en una alce cómoda es entendiéndose entre los compañeros. Aquí no se puede, hombre, a la hora de la verdad el director tiene que proponer a la consejería un plan específico, pero primero se consensúa de manera que todo el mundo esté equilibrado. Y la verdad que la gente está bastante contenta como estamos funcionando. Pepa, por ejemplo, se desplaza menos porque está aquí en La Haya, pero tiene una cantidad de alumnos de lengua materna que es tremenda. Entonces, los otros profesores lo entienden. Tienen un poquito más de desplazamiento, pero tiene otro tipo de aula mucho más flexible. Funciona. Ahora mismo no está funcionando bien aquí. Y en Bruselas es parecido. El que va a Lieja ya sabe que trabaja 5 tardes y el que va al norte, ¿cómo se llama? En español, ¿cómo se llama la ciudad del norte de Bruselas? Amberes. En Amberes se trabaja el sábado por la mañana. Entonces, si pediste en el concurso, porque esa plaza se da por concurso, pues salió con inglés, las demás salieron por francés en Bruselas, excepto esa, ya sabes que vas allí y tiene el horario que hay allí, que es un sábado y luego es martes, miércoles, jueves y viernes. La directora de Bruselas también trabaja agrupándolos por zonas. Es decir, el criterio de zona geográfica es muy importante. Bruselas tiene menos problemas, excepto el de Lieja y el de Amberes, porque todos viven en Bruselas los demás. Aquí hay más problemas porque cada uno va a una zona a vivir y prácticamente te tienes que quedar en esa zona. Pero bueno, un país pequeño. Ahora mismo el profesor más alejado es el nuevo que ha llegado, que le tocó el este del país, y los demás, pues una profesora está en Rotterdam, que es una buena ciudad para vivir, o en La Haya estamos 2, Javier está en el centro, en U3, y la otra profesora estaba viviendo en Almar y ahora está viviendo en Ámsterdam. ¿Y cómo está el tema de la homologación con los DELE? ¿Hay algún tipo de homologación o...?
No. ¿no? Este es un tema que habría que tratar porque nuestro título no está homologado con el DELE. Es un título que da que el Ministerio tiene propio, pero un título propio del Ministerio de Educación. Y no está homologado, debería de estar homologado con él. Ese es el otro tema a tratar a nivel de... Ese sería otro tema a tratar. Incluso con lo que he dicho antes, el otro tema sería la de la homologación del título, que es un poco compleja. Es una homologación, entiendo que no se hayan metido en el tema porque evaluar a alumnos de lengua heredada, el marco de referencia europeo de las lenguas no cuadra. Si te pones a pensarlo, porque los alumnos están descompensados. Cuando digo descompensados, en el aspecto positivo. Hay alumnos que la expresión oral es altísima, la comprensión oral siempre es buena, pero luego la expresión escrita, la comprensión escrita y la expresión escrita pueden fallar mucho. Entonces, evaluar con el marco de referencia a esos alumnos es complicado y darle un título habría que trabajarlo mucho. Esto es un tema de investigación. Aquí hay un centro de investigación que se dedica a la lengua heredada, que ahora sí estaba en contacto, he empezado a tener un contacto con ellos. Es el Centro de Investigación Lingüística en Lengua Heredada de aquí, la Universidad de Leiden, que están interesados en el tema. Pero cuando les expliqué el tema de buscar la manera de plantear casar la lengua heredada con el marco de referencia de las lenguas europeas, la profesora de lingüística se tomó el café de un trago. Es complicado, ¿eh? Es complicado porque ya os digo que son unos niños que pueden sorprender por el nivel que tienen. En alguna competencia y en otras no tanto. Entonces, certificarle, ahora mismo el certificado, el problema es que no está convalidado con el DELE y debería de haber alguna manera de que se hiciese un tipo de homologación. Y las plazas de secundaria, hay unas cuantas preguntas por la plaza de secundaria. ¿Cuál es el criterio para que es alguna plaza por secundaria? ¿El nivel o la edad? ¿O los dos? ¿Secundaria? Sí, plazas de secundaria para las alces, como hay en algunos sitios. Yo creo que esa pregunta deberías de saberla tú mejor que yo, porque aquí no hay ninguno de secundaria y no sé qué criterio han escogido para... Es el mismo criterio por el que tú eres profesor de adultos y yo podría ser en Andalucía. En Andalucía adultos todavía los maestros pueden ser profesores de adultos, si no me equivoco, y en La Rioja soy de secundaria, ¿no? Sí. Ya. O es un criterio similar. También es de primaria, sí. No lo sé, Pedro, cómo lo hacen. El caso es que si viniera un profesor de secundaria, aquí tendría que dar clases desde 7 años. Y aquí no sería posible que dé solamente con mayores, ¿no? Con niveles de B2, C1, ¿no? Se le podría dar cierta prioridad en el caso de estar en una ciudad donde se pudiera, pero es que es imposible. Porque los grupos son así, es muy difícil. Las alces no están hechas para eso, ¿eh? El alce tendría que acostumbrarse a trabajar con todos los niveles, pero bueno, si le gusta a cualquiera que le guste enseñar nuestra lengua, no creo que tenga muchos problemas porque los niños pequeños, los niños de 7, 8 años, 9 años, son muy enriquecedores, se trabaja muy bien con ellos. Entonces... Oye, ya son las 7, llevamos hora y media. Vamos a... Si queréis alguna pregunta más así, si no, lo dejamos para más adelante, que no acabaremos aquí. Me preguntó Rubén algo, he visto por ahí, no sé, que no me diga que no le voy a contestar. No, la pregunta de Rubén era la que te he planteado antes, la de el peligro que podía tener la enseñanza online de que supusiera un peligro de extinción de las enseñanzas, la necesidad de la presencialidad. Se está barajando la posibilidad de que el primer trimestre sea en línea, no se sabe todavía, porque aquí hay un problema ahora mismo de incertidumbre. Lo único que te puedo explicar, que la incertidumbre que hay es que es difícil, no sabemos si los centros de donde tenemos las aulas contratadas nos van a dejar entrar por la tarde con nuestros alumnos. Va a depender de cómo evolucione. Claro, no dependéis de vosotros, depende de los centros de holandeses, claro. Exactamente, es que depende de los centros. Entonces, depende de eso. No se sabe ahora mismo, nos estamos preparando. Nos estamos preparando para eso por si hubiera
la necesidad de estar un trimestre o 4 meses trabajando de esta manera, pero no sabemos ahora mismo. Yo espero que no, yo espero que pase ya de una vez, pero como todo el mundo me imagino, pero no sabemos. Claro, claro. No sé si hay alguna pregunta así más interesante, más que alguien... Bueno, preguntaban por la evaluación también, que si tienen que aprobar el final de curso y luego el C1, ¿cómo es exactamente un poco el criterio de certificación que se les da a los alumnos? Los alumnos que terminan, que tienen 16 años y están en el C1-2, C1-3, pueden examinarse de la prueba de certificado a partir de los 16 años, dice la normativa. Entonces, a final de curso hay una prueba para certificar el nivel de C1. Que tienen de que hayan superado los objetivos del curso en el que estaban. Sí, la evaluación continua, por ejemplo, este año nos va a servir para que pasen de su nivel. Por ejemplo, este año los alumnos de B1-2 que deberían de hacer una prueba de certificación para pasar al B2-1, a la etapa B2, no lo hacen. Pasan por nota de... Este año se hace por evaluación continua. Pero si en algún momento nos requieren el certificado, tendrán que presentarse a una prueba de certificación cuando se puedan establecer otra vez las pruebas. Esperemos que se hagan a finales de septiembre, pero no, la última instrucción que tenemos es esa, que en primer trimestre se van a hacer las pruebas que tendríamos que estar haciendo el día 27 de mayo y el 6 de junio. Muy bien, Juan. Pues muchísimas gracias y de nuevo enhorabuena un poco por el trabajo que estás haciendo ahí. Que hay que decirlo, Juan ha impulsado muchísimo el alce de los Países Bajos. Ha crecido a razón de un 20% por ahí, recuerdo hace un año, y ha impulsado muchísimo el programa. Que ha habido épocas donde estaba realmente en sentido contrario, que iba disminuyendo en muchos sitios. Ahora de gran futuro. Vamos a ver, ahora mismo está funcionando bien, el equipo de docentes es muy bueno y si los profesores son buenos, que es la verdad, que la gente trabaja, como la mayoría de vosotros en vuestros centros, por supuesto, está funcionando bien y estamos contentos. Ahora estamos con la incertidumbre como en España en cualquier centro. En fin, veremos a ver qué pasa en los próximos meses. Muchísimas gracias, Juan, ¿eh? Nos vemos. Venga, un fuerte abrazo. Hasta luego.